La derecha había ascendido al poder, había logrado desplazar al Partido Revolucionario Institucional, tenía todas las canicas en la mano. En términos internacionales eso significaba que para el poder financiero y los gobernantes del mundo, México podía presentarse ya por fin con la careta de democratizador. En ese sentido, la permanencia de un grupo rebelde armado como el nuestro, que planteaba las demandas básicas de democracia, libertad y justicia, era puesto en un cerco mediático, decir, ustedes ya no tienen razón de ser. Sí, qué bueno que hicieron lo que hicieron, pero ya México ha cambiado. Jaime Serratuche, regresamos en esta conversación. Bueno, por la falta de tiempo, nos quedamos aquí en tu balance y claroscuros del TLC 20 años después. Hoy, 2014, el tema es petróleo, energía en México y la pregunta de cómo juega esta reforma constitucional en la lógica de un tratado de libre comercio que en su momento no contempló ni el tema de la energía, ni del petróleo, ni los migrantes, ni un conjunto de cosas que estuvieron fuera. Hoy ya existe esa reforma y esta apertura mexicana. ¿Cómo va a jugar? Que sigue. Que sigue. Bueno, a ver, yo creo que es importante definir temas que yo creo que son muy relevantes para el futuro del TLC. Primero, la arquitectura del TLC. Estamos como país negociando con lo que se llama el TPP, que son con algunos países de América Latina y países asiáticos. Y los tres países que pertenecen a la región de América del Norte están en esa negociación. Es muy importante que los tres países tengan claridad de cómo va a ser compatible ese nuevo tratado con el existente. El primer tema, que no es un tema menor, que es importante para definir las reglas del comercio en América del Norte y de la inversión en América del Norte en función de este nuevo elemento. Segundo, Estados Unidos está iniciando negociaciones con Europa para un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Canadá acaba de terminar un tratado de libre comercio con Europa y nosotros llevamos un buen rato un tratado de libre comercio. Lo natural y económicamente sensato sería que fuese una negociación entre la región de América del Norte y la región europea. ¿Ya de qué? Pues sí, porque, digamos, podemos acabar con un escenario en que la relación con Europa está dividida en tres tratados, uno con Canadá, uno con Estados Unidos y uno con nosotros, y sería mucho más eficiente que fuese un solo tratado entre Europa y toda América del Norte, porque no habría problemas de normas, porque habría problemas de reglas de origen que desaparecerían, etc. Entonces hay un tema de, digamos, hacia adelante, de definir la arquitectura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y desde tu punto de vista, la integración regional de América del Norte es inevitable, ya en términos más contundentes de lo que ya de por sí hoy tenemos. Digamos, mi lectura de las cosas es que el proceso de integración económica de América del Norte va adelante de las decisiones de los gobiernos. Si se plantea esto que tú dices, ya una negociación regional claramente de América del Norte frente a estos otros tratados con Europa en particular, que a su vez ya tiene una lógica consolidada de unidad regional, tú dices, pues si vamos a negociar con un bloque ya integrado cabalmente, pues hagamos lo mismo nosotros con América del Norte. Ante las de soberanía, dices tú. de soberanía y de asimetría. ¿Y entonces qué pasa ahí? A ver, te explico. Digamos, pensemos un momento. ¿Por qué no hemos exportado más a Europa? A ver. Que es un tema muy importante. A pesar de que tenemos un tratado de libre comercio, nuestras exportaciones, que te decía yo que han sido muy dinámicas, poco se de Europa. Y es porque en estos acuerdos hay reglas que se llaman reglas de origen, que te dicen que tienes que tener contenidos regionales en la producción que tú quieras mandar al interior de esa región. Entonces, nosotros cuando hicimos el TLCAN, el de América del Norte, se fijaron contenidos regionales de insumos que se producen en la región. Cuando se negocia con Europa, los europeos dicen, bueno, ahora tienen que ser insumos o europeos o mexicanos. Y mucha de la falta de diversificación de nuestras exportaciones es que ya muchísimas de las cadenas de producción que se estableció en América del Norte tuvieron un contenido de América del Norte, termino muy rápidamente, y no con Europa. Si nosotros hacemos una negociación regional, el contenido de América del Norte que hoy tenemos califica para poder exportar a Europa. Entiendo la lógica comercial y económica planteada de esto que dices, la conveniencia de una integración regional más cabal, con los costos en otros territorios por esta asimetría que
dejan ya la soberanía absolutamente fuera de... No, ¿cómo cuáles? A ver, si tú colocas a México ya en esa ruta de una integración mayor, querría decir que lo que de por sí ya pasa, que es una asociación comercial y económica vinculada directamente a los Estados Unidos de forma dominante, si lo haces todavía más amplio el concepto de bloque regional, Canadá, México, Estados Unidos, en otros territorios de política, de decisiones soberanas nacionales de México, el impacto podría estar muy evidente. Bueno, a ver, vamos poniendo las cosas en la mesa con claridad. Primero, antes de que tuviéramos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en 1993, México tenía un déficit comercial con Estados Unidos de alrededor de 3.000 millones de dólares. Hoy, México tiene un superávit de 80.000 millones de dólares con Estados Unidos. Nuestros déficits son con China y con Europa, por cierto, y con otros países, no en el Telecán. Segundo, y es muy importante el tema de la asimetría que tú llamas. Si tú revisas, digamos, la cantidad digamos, la producción que se ha hecho en México, que se envía a Estados Unidos, como porcentaje de nuestras exportaciones totales, en 1993 era más o menos el mismo porcentaje que ahora. O sea, el TLC no ha aumentado la dependencia de México hacia Estados Unidos, que es grande, pero es grande desde antes. No ha sido por las reglas, es por razones geográficas, costos de transporte, eficiencias, etcétera. Fuerzas gravitacionales, que es a la que me quería referir, explican esa dominancia del mercado de América del Norte para los exportadores mexicanos. ¿Hasta dónde, Jaime Serra Puche, te imaginas esa integración regional de la que hablas, más allá de lo comercial, que es lo evidente, si tenemos situaciones como la migración? Yo veo en los próximos años que se conserve la idea de un TLC, de un tratado de libre comercio, pero económicamente más integrado. A ver, decía yo, tres grandes temas para adelante. Uno, el de la arquitectura que te expliqué hace un momento, que es definir nuestro rol como región o como países de la región vis-a-vis el resto del mundo. Dos, creo que hay un tema muy importante que es el de la movilidad de mano de obra, que es el de los migrantes, en donde creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo como región. Y cuando tú ves la demografía de América del Norte, lo que le otorga competitividad a América del Norte es la demografía mexicana. Nuestra pirámide poblacional es mucho más joven que la de los americanos y los canadienses. El bono demográfico todavía tiene algunos años por delante. Y esa se puede capturar como región si se resuelve el tema migratorio de verdad. Reitero, no nomás hacia el problema para atrás, sino hacia adelante. Jaime Serra Puche, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final. Petróleo y energía, volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Jaime Serra Puche. En el corte yo te pregunté nuevamente sobre el petróleo y la energía y me has dicho algo que te pido repitas al aire desde luego, que es lo que ya contiene el cuerpo mismo del TLC, lo que se firmó hace 20 años sobre el petróleo y la energía, y me decías, hay que leer el capítulo 6. Sí. ¿Y qué dice? Bueno, el capítulo 6 es del tratado. Es el capítulo que se refiere a la energía. Es un artículo es un capítulo muy breve, porque México, como tú sabes, quedó fuera. Pero es interesante ver que el primer artículo de ese capítulo lo que dice es que las partes reiteran el respeto a sus respectivas constituciones. Y esto fue una posición de los negociadores mexicanos, es decir, quiero que quede en el texto del tratado muy claro que todo el tema energético queda fuera. Y así está contemplado en el tratado. Y los nuevos cambios que se están haciendo obviamente tienen consecuencias, pero no sobre la lectura del tratado, sino sobre la realidad económica. Si la Constitución dice ahora que se permite inversión, pues eso será consistente con el artículo número 1 del capítulo 6 del tratado. La parte que a mí me parece más importante es que se está dando literalmente una revolución energética en América del Norte. O sea, América del Norte se puede convertir en el principal productor de energía en el mundo. El descubrimiento del gas shale y el petróleo shale está transformando, digamos, todo el sector energético. Mi sensación es que esta reforma que se ha aprobado y que seguirá con regulaciones secundarias le permitirá a México ser parte de esa revolución. Y en particular creo que para efectos del tratado lo que será muy importante es tener un gas
competitivo. El gas hoy en México es más caro que en Estados Unidos, pero en América del Norte, de hacerse este proceso, tendremos un gas barato por muchos años. Comparado con Asia y con Europa, es una ventaja importantísima de América del Norte. Y particularmente para la manufactura, el gas es muy importante. Entonces yo sí creo que hacia adelante, en este proceso que discutíamos previamente, que se contempla el tema de la arquitectura y la relación con otros tratados, del tema laboral y el energético, México se puede convertir literalmente en la base manufacturera de América del Norte. Regresando al punto de lo que dice el capítulo 6 y de lo que ha sido la expectativa, la idea de que una vez que hay esta reforma constitucional en materia energética en México, se tendría que hacer algo respecto al TLC, pero por lo que dices no hay que hacer absolutamente nada en términos de negociación, porque si el capítulo 6 dice respetarán los 3 países lo que digan sus constituciones, si la Constitución mexicana hoy dice la apertura es total, significa que en automático se acoge a las reglas del TLC, el asunto petrolero y energético, sin más. Sí, con las restricciones que tienen otras cosas, ¿no? En términos de garantía de oferta. Por ejemplo, garantía de oferta, en donde México queda fuera de eso. ¿Qué es eso? Garantía de oferta es que si se cae la producción en un país, no nada más se recorta la exportación, sino que se recorta la exportación y el consumo nacional, y México queda fuera. De los elementos que están en el Tratado de Libre Comercio incluidos, que pueden aplicarse para el petróleo y la energía en nuestro país y en esta lógica comercial regional, ¿qué hay para enfrentar lo que son preocupaciones de muchos? Por ejemplo, una serie de inversiones que puedan ser depredatorias para nuestro país. Sobre eso, ¿qué me dirías? Bueno, a ver, negociamos un acuerdo paralelo en materia ambiental. Tú recordarás que acabamos la negociación del Tratado de Libre Comercio y después vinieron las peticiones de Clinton de tener dos paralelos. Y tenemos uno laboral y uno ambiental. El ambiental contempla este tipo de problemas de desastres ambientales. No solo en ese sentido lo digo, sino en el sentido de acabarse un recurso no renovable. Bueno, son dos temas, el ambiental y el que... Bueno, el tratado eso no lo contempla, lo tiene que contemplar la legislación nacional. ¿Y cómo regulas a un recurso no renovable? Si la legislación local no contempla eso en su momento, eventualmente, si dejas la puerta abierta, podrían venir y comer todo en poco tiempo. Bueno, si digamos, si no hay una regulación nacional de a quién se dan permisos, cómo se dan los permisos, a qué ritmo pueden exportar, qué campo pueden exportar, todo este tipo de cosas que ahora se están discutiendo, supongo, para las reglas en las secundarias, esto, bueno, pues entonces, digamos, no ocurrirá. Pero yo quiero suponer que al abrir el sector energético en México, se empiezan a contemplar también temas de esta naturaleza. Grupos ambientalistas que dicen van a causar daños en materia ambiental. ¿Qué tipo de acuerdo paralelo hubo y hay vigente que pueda enfrentar también esas circunstancias? El principal elemento del anexo complementario paralelo ambiental es que el país se obliga a cumplir con su propia regulación y legislación ambiental. La que sea. Entonces, si México tiene una obligación de que no se utilice agua para el fracking, de los shale gas, etcétera, tipo de cosas, esa es la legislación mexicana y el apartado, digamos, el paralelo ambiental tiene que respetar la legislación nacional. Si los americanos lo tienen de otra manera, en Estados Unidos será así, en Canadá sí, o sea, ese es el hilo conductor de ese acuerdo. Todo un panorama para seguirse muy de cerca, Jaime Serrapuche, en este marco del TLC y los 30 años después, y lo que viene ahora con que es el gran asunto en México, que es la reforma constitucional y la apertura, la caída de la prohibición, digámoslo así, para inversiones extranjeras y nacionales en materia energética. Gracias, Jaime, por estar aquí y estaremos al habla. Gracias por estar en este estudio de CNN en la Ciudad de México y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien.